vamos a dar inicio a un nuevo video relacionado con la presa El Ángulo y la problemática que ésta representa. El artículo 27 de la Constitución Política Mexicana habla de la propiedad de la nación sobre las aguas nacionales. Nos dice que las corrientes de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto de cauce en que se inician las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros, y aquí ponemos en rojo propiedad nacional. Artículo 7 de la Ley de Aguas del Estado de México y municipios nos dice: son aguas de jurisdicción estatal las aguas de los ríos, afluentes directos o indirectos, en que inician las primeras aguas permanentes, intermitentes o afluentes directos o indirectos, siempre y cuando se mantenga dentro de los límites geográficos del estado. Pero también aquí hay una partecita que dice que las aguas de los lagos, lagunas, vasos, zonas de ribera, siempre y cuando no cruzan los límites geográficos del estado, también le pertenecen. Esta ley es un poco más ambigua. En los 90, a principios, la Conagua hizo un programa para evaluar la seguridad de las presas, y para considerar esta evaluación hizo uso del estado físico funcional y estableció una valoración basado en 4 puntos esenciales: el vertedero obstruido, en mal estado o simplemente inexistente, el asentamiento de la población aguas abajo de esta presa, de esta cortina o de este vertedor, la insuficiencia del vertedor, del cauce o posiblemente del mismo vaso, y en menor cantidad también consideró el deterioro de estas estructuras. Basada en la clasificación antes mencionada, desarrolló una clasificación del tipo de cortinas, de su material o procedimiento constructivo con la que fueron hechas, y destaca sobre esta lo que es la tierra y el enrocamiento. Dentro de esta clasificación también consideró quienes las construyeron, y van desde los particulares, también de tiempos de hacendados, lo que es ahora la Comisión Nacional de Agua y sus antecesoras, la Zagarpa, también la Comisión Federal y la extinta Comisión de Luz y Fuerza, y algunos gobiernos estatales. Por eso de lo que el artículo antes mencionado, el artículo 7, donde son propiedad también algunos estados de estructuras hidráulicas. En base a esta clasificación también desarrolló el tipo de peligro que existe dependiendo los puntos antes señalados, desde el peligro alto hasta el nulo, pero si vemos el 3% está en un peligro alto, y así sucesivamente va aumentando el porcentaje y disminuyendo el peligro. Se observa una imagen típica de una presa de almacenamiento, donde la capacidad útil se establece hasta el nivel de aguas máximos ordinarias o el NAMO, y después entre este nivel y el NAME, el nivel de aguas máximos extraordinarios, se establece un volumen conocido como volumen de superalmacenamiento. Es la que produce el riesgo de los asentamientos humanos existentes aguas abajo. La presa El Ángulo fue construida aproximadamente en 1880, lo que nos lleva en la actualidad pues prácticamente a 140 años de existencia. Fue creada inicialmente para regar, para como una presa de almacenamiento para riego, pero con el tiempo esto del cambio de uso del suelo y el cambio de cultivo hacia zonas pobladas pues ha ido moviéndose. Aquí hay un punto importante: esta presa se ubica en una propiedad privada, por lo cual la Comisión Nacional del Agua no la reconoce como parte de ella. Pero si vemos también ese mismo artículo 27 y la Ley de Aguas Nacionales dice que las corrientes son federales. Aquí hay una incongruencia, pero es un tema que trataremos en otra ocasión. A partir del 2010 y un poquito antes, esta presa y el embalse se ha ido transformando de tal manera que su vaso ha sido invadido por una zona industrial, dueños de esa propiedad privada, entre un 70 y 60% de su área. Esta es una imagen de la ubicación de la presa y la cuenca que drena. Aquí vemos otra imagen de esa misma cuenca. El vaso de la presa tiene una cuenca de área drenada de 1442 hectáreas. En temporada de lluvias
Hay alerta por esta situación porque la presa ya tiene más de 100 años, 140 años para ser precisos, y nunca ha tenido un mantenimiento fuerte, un mantenimiento digno de la presa. Y un problema de todas las presas es el asolve, lo cual reduce la capacidad útil de la misma. Esta es una imagen de la cortina actualmente de la presa. Esta imagen muestra la cortina aguas abajo, donde vemos ya está bastante deteriorada por el paso del tiempo. Aquí hay una imagen donde se alcanza a apreciar la cortina en su parte aguas arriba y en su parte aguas abajo, y como en la parte aguas abajo está completamente llena de casa habitación que inicialmente iniciaron como zonas irregulares y que en la actualidad ya no lo son. Una imagen de la misma presa, pero cuando ya está a punto de desbordar. Esto es una imagen que sucede prácticamente todos los años. En temporada de lluvia se provoca una alerta máxima. Esta presa no cuenta con un vertedor de demasías. Tiene una obra de toma con una tubería de concreto de aproximadamente de 1.22, pero me parece que esta tubería va cambiando su diámetro a lo largo de su trayecto, pero no aumenta sino va disminuyendo. Y otra situación es que varias de la población que existe actualmente se conectó a la misma para descargar sus aguas residuales, lo cual provoca que cuando esta se satura funcione en forma contraria y sirva como desfogue, pero hacia sus domicilios. Cuando se habla de riesgo de una obra hidráulica es necesario reconocer los componentes, entre ellos las amenazas naturales y antrópicas, las distintas vulnerabilidades y las diferencias o deficiencias en las medidas de preparación para afrontar dichos desastres. Esta es una imagen del vertedor que fue cancelado por la misma población. Esta es una imagen de la obra de toma que aun cuando tiene una rejilla para drenar el agua y dejar de lado aguas arriba la basura o los desechos, no funciona y se llega a saturar, inclusive a tapar, y rebasa el nivel máximo. Esto nos lleva a una función que se llama función riesgo, que está compuesta principalmente de tres componentes: peligro, exposición y vulnerabilidad. Peligro es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno, que también lo conocemos como tiempo de retorno o periodo de retorno. La exposición es la cantidad de materiales, de personas y de sistemas susceptibles de ser dañados. Vulnerabilidad es la propensión de estos sistemas a ser afectados por el evento. Aquí tenemos una imagen donde se aprecia perfectamente el riesgo. Aguas abajo de la cortina se encuentra completamente poblado, y aguas arriba el vaso en su máxima reducción, tanto por asolve como por uso de cambio de suelo. Otra imagen que nos ilustra lo antes platicado. Una imagen cuando ya está a punto de desbordar y la obra de toma se aprecia prácticamente invisible. Este es el vaso que está completamente asolvado. Los trabajos que se realizan previos y posterior a la época de lluvias, trabajos de mantenimiento. En esta imagen se aprecia cómo en esta entrada que es hacia la zona de la presa empieza a desfogar, funcionando como vertedor antes de que desborde por la cortina. Trabajos de mantenimiento que nunca terminan. Cuando se presenta una lluvia máxima y empieza a desbordar, no por la cortina, sino por esta calle antes mostrada como vertedor, se provocan corrientes muy fuertes y peligrosas que provocan estas imágenes: inundaciones en las viviendas. En esta imagen se muestra la corriente y la velocidad que alcanza, las inundaciones que provoca en toda la zona aguas abajo, en las viviendas, todos los problemas que causa esta presa en su reducción de vaso y en el asolve. Por ello, en este video queremos exponer cómo está operando esta presa actualmente y qué riesgo se tiene con la misma. Para ello necesitamos evaluar primero el famoso tiempo de retorno, la vida útil, el tipo de estructura, la factibilidad de reparación y ampliación y el peligro de pérdidas humanas.
Son los 4 parámetros que normalmente se consideran para medir ese tiempo de retorno. En esta imagen estamos mostrando la selección de una avenida de diseño en función del tiempo de retorno y del tipo de obra hidráulica a realizar, datos tomados de la Comisión Nacional del Agua. Vemos que para poblaciones pequeñas hasta poblaciones grandes estamos considerando de 50 años hasta 1000 años. Quiero aclarar que el municipio de Cuautitlán Izcalli, por ser conurbado a la Ciudad de México, es uno de los municipios con mayor población, por lo cual deberíamos encontrarnos entre 500 y 1000 años actualmente. Aquí vemos una imagen de cómo ha ido transformándose la zona donde se ubica la cuenca que drena a la presa El Ángulo por un cambio de uso de suelo. Aquí se ve el vaso. Este es el vaso original, o era el vaso original, y este es el área de cuenca que drenamos. Esto fue en el año 2002. Para el año 2015 vemos que está completamente cambiado. Ya prácticamente ya no existe vaso, sino que está siendo invadido o por el cambio de uso suelo, que es una zona industrial. Para el año 2020 esta imagen está completamente saturada y solo existe un pequeño vaso en la presa El Ángulo. En esta imagen se aprecian los arroyos que están drenando actualmente hacia el vaso de lo que queda de la presa El Ángulo. Estos son sus datos generales. Algunos arroyos prácticamente ya no son visibles, pues fueron transformados en vialidades o en calles. Sin embargo, siguen drenando hacia esta zona. En esta imagen vemos la batimetría del vaso que queda. Esta batimetría me la proporcionó el mismo gobierno del estado por medio de la Comisión de Aguas del Estado de México. Esta batimetría fue levantada en el año 2014. Para el análisis hidrológico que se realizó para revisar las condiciones actuales de esta presa, se tomó en cuenta la precipitación máxima en 24 horas de 4 estaciones principales, que es San Martín Obispo, Presa Guadalupe, Presa de las Ruinas y Las Arboledas, porque son las estaciones más cercanas y porque son las estaciones que tienen mayor años de registro. Uno de los parámetros más importantes considerados para un análisis hidrológico es el tiempo de concentración, que es el tiempo que toma el escurrimiento en viajar de la parte hidráulicamente más alejada del área de tormenta en la cuenca a la salida aguas abajo de la misma. Esta es una imagen de un hidrograma típico que lo podemos ver en cualquier libro de hidrología. Hicimos el análisis por varios métodos, considerando varios criterios de tiempo de concentración, y al final consideramos un promedio, aproximamos a 1.5 horas, que viene siendo 1 hora y media. Para el análisis hidrológico nos apoyamos en varios métodos probabilísticos e hidrológicos. Dentro de los primeros encontramos la distribución normal, la de Gumbel, la de Galton, la de Pearson 3 y otras más. Y aquí vemos que para los tiempos de retorno que estamos buscando, que es de 50 a 1000 años, encontramos que va desde los 83.48 milímetros hasta los 107.71 milímetros de altura de la precipitación máxima probable. El método del hidrograma triangular unitario es un método muy utilizado, bastante conocido y muy confiable, por lo cual fue el que consideramos para este análisis. Para utilizar el método del hidrograma triangular unitario se debe determinar el número n ponderado de la curva de escurrimiento en áreas suburbanas y urbanas por grupo de suelo y su cobertura, así como su uso. Nos apoyamos en un libro de Campos Aranda, Hidrología Urbana, editado del 2010. Para este caso obtuvimos un n con un valor de 92.31. Con la información antes mostrada se realizaron los hidrogramas triangulares y unitarios para diferentes tiempos de retorno. Aquí tenemos para 50 años, que nos da un gasto de 78.51 metros cúbicos por segundo. Para 100 años, 88.13 metros cúbicos por segundo. Para
500 años 107.51 metros cúbicos por segundo y para 1000 años 113.19 metros cúbicos por segundo. Con los datos obtenidos del hidrograma triangular unitario y la batimetría que nos proporcionó el gobierno del estado, se procedió a hacer el tránsito de avenidas para los diferentes tiempos de retorno que nos interesan, y no es otra cosa más que la masa que entra es igual a la masa que sale más la masa que se queda, según la mecánica de fluidos. Para el tránsito de avenidas aplicamos un método numérico apoyados de un software, el TAP 1 del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el IMTA, que es un método que se basa en aproximaciones sucesivas. Este software es del 2014. En esta imagen podemos apreciar las avenidas del vaso en condiciones actuales, considerando una longitud de vertedor de 52 centímetros, aun y cuando este ya no existe. Es importante señalar que no solo se debe tomar en cuenta en el análisis de tránsito de avenidas el tiempo de retorno y la longitud del vertedor. Es importante señalar que también se debe tomar en cuenta el bordo libre que se va obteniendo conforme se realiza el tránsito para diferentes tiempos de retorno. Vemos que para un tiempo de retorno de 50 años nos queda un bordo libre de 29 centímetros y es lo máximo que pudiéramos alcanzar para unas condiciones actuales con este vertedor y para condiciones de vaso vacío. Cuando el vaso se encuentra lleno, producto de lluvias continuas, nos encontramos que el vaso en estas condiciones y con este tipo de vertedor solo podemos tener un tránsito para 2 años de retorno, que es muy poco, por no decir prácticamente nada. Si realizamos una modificación a la batimetría actual y consideramos una longitud de vertedor de 2 metros a la misma elevación de 2279.75 en condiciones en que el vaso se encuentre vacío, obtenemos que prácticamente podemos desalojar una avenida máxima de 200 años, pero para estar completamente fuera de peligro, estas condiciones de presa solo aceptan un tiempo de retorno de 100 años. Con la batimetría modificada y con el vaso completamente lleno, vemos que para las condiciones del vaso, cuando se encuentre a un nivel de agua de la cresta vertedora, necesitamos elevar 2 metros la cortina para poder transitar un tiempo de retorno de 500 años. Para 1000 años necesitamos sobrelevar la cortina 2.28. En todas las consideraciones se tomó en cuenta el gasto de entrada, que es la misma para todas las condicionantes que se realizaron. El gasto de salida del vertedor es algo que debemos de tomar en cuenta, pues como lo platicamos en un inicio, la Comisión Nacional del Agua solo acepta que drenemos a sus instalaciones, en este caso el emisor del poniente, 10 metros cúbicos por segundo como máximo, por lo cual solo podríamos drenar en condiciones de vaso vacío un máximo de 10 metros cúbicos para un tiempo de retorno de 200 años, por lo cual, para no hacer modificaciones extremas en la cortina por el deterioro que tiene, solo podríamos drenar una avenida para 100 años de retorno y un gasto en el vertedor de prácticamente 6 metros cúbicos por segundo, con lo cual estaríamos cumpliendo con la condicionante que la Conagua nos puso. Esta es una imagen del vertedor que tendríamos que realizar, el cual sería ubicado en la zona donde drena antes de que la cortina sea desbordada. Esta es una imagen del trayecto posible que pudiera tener estas aguas pluviales hasta el emisor del poniente. Esta es una imagen de la tubería que descarga actualmente de la obra de toma al emisor del poniente. Esta es una imagen del emisor del poniente a la altura de Perinorte. La Conagua acaba de concluir la primera etapa del emisor del poniente 2, que es un túnel que va a desalojar las aguas de la zona de Atizapán hacia este punto donde inicia a cielo abierto el emisor del poniente a altura de Perinorte. Aquí se ve una imagen del cajón donde se conecta este túnel con el emisor del poniente a cielo abierto.
Un punto importante es la sedimentación en el vaso. Esto no podemos evitarlo. Se hizo un análisis basándonos en el método de Pacheco-Ceballos, que es un método de transporte total de fondo que fue desarrollado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Tomamos datos de un estudio que se realizó en 1996 para la Conagua y que fue hecho por una empresa privada y se denominó rehabilitación de la presa El Ángulo. Aquí son datos de material, pues no teníamos de dónde sacar información más que de este estudio. Estos son los datos que se obtuvieron. Aquí se ven imágenes de cómo llega el asolve a la presa. En esta imagen se aprecian los trabajos de desalojo del asolve en la zona del vaso, que actualmente me parece que siguen estando presentes. La cuenca de la presa El Ángulo ya no puede ser modificada, puesto que ya está completamente urbanizada e invadida en lo que es el vaso. Atizapán está completamente urbanizado. Hay una parte de fuera de la cuenca que está en la zona de Cuautitlán Izcalli, que está siendo modificada físicamente y por ende la cuenca va a crecer, no va a reducirse. Sin embargo, en el municipio de Cuautitlán Izcalli hay algunos puntos que todavía podrían ser utilizados como recarga a los mantos acuíferos, siempre y cuando se hiciera un estudio previo para ver la factibilidad de esta recarga. La zona industrial de San Martín Obispo, que se encuentra dentro del vaso, está completamente urbanizada y no hay manera de que pueda ser modificada. Esta es una imagen de cómo se encuentra actualmente el vaso en la presa El Ángulo. Esta es una imagen donde podemos apreciar cómo se encuentra este vaso actualmente, lleno de asolve y todas las consecuencias que pudieran ocasionar en las próximas lluvias. Me parece que la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de México mandó realizar un estudio con una empresa privada para ver la posibilidad de qué obras realizar para seguir utilizando esta presa. Sería cuestión de analizarlos y yo me pongo a sus órdenes por si quieren que platiquemos del tema, así como cualquier autoridad del municipio, del estado o inclusive directamente con el gobierno federal por medio de la Conagua.